Antes de comenzar, quiero contarle la historia de alguien que estaba entre la frontera de Canadá y Estados Unidos. Hay una de las cataratas más especiales y más famosas del mundo, ¿cierto? Las cataratas del Niágara. Esta catarata, pues, es especial y grande, además porque es un límite de frontera, es porque es una de las más grandes, de las más visitadas turísticamente. Y cuando el invierno llega, normalmente estas cataratas se, se congelan. Pero no vamos a hablar del congelamiento hoy, ni del calentamiento global. Hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra, porque la historia consiste en que antes, unos 13 o 14 kilómetros antes de la caída sí, del río, porque es un río que cae, es cierto, el río Niágara, se cae en medio de una montaña y entonces produce la catarata. La situación es que 13 kilómetros, 14 kilómetros antes de la caída de esta agua, o de este río, hay una zona muy tranquila, muy mansa, como le llamamos nosotros, ¿cierto? No hay una corriente, obviamente antes de llegar al río, unos 2 3 kilómetros o a 8 kilómetros, la corriente va aumentando, obviamente, y al llegar pues a la caída del río, esta aumenta mucho más el caudal o la velocidad, pero alrededor de 13 14 kilómetros antes, el río Niágara hay un sector donde es totalmente manso y mucha gente se va a pescar allí porque pues es un lugar apropiado, porque los peces ahí en ese lugar, como no hay alta corriente, entonces pasan su tiempo, eh, o van y buscan comida o reposan, en fin, hacen todo lo que cualquier pez hace en el mundo. Así que mucha gente va allí a pescar. Uno de esos pescadores estaba allí en su bote. eh, a mucha gente ni siquiera ancla o amarra el bote, simplemente porque no hay forma de que la corriente, digamos, no se la lleva. Pues la gente se confía y ahí está esa agua mansa. Así que un pescador salió un día de esos a pescar, se montó en su barca o en su canoa, eh, en su bote, y empezó a pescar. Los pescadores normalmente son personas que tienen mucha paciencia, son personas de mucha paciencia, así que este hombre va y empieza a pescar. Pasan las horas. Me imagino que en algunos momentos pescaba algún animalito y luego lo metía a la barca, pero llegó un momento en que no había forma, pues no había nada, y él se quedó dormido en la barca, eh, y pasaron las horas. Pues me imagino que estaba trasnochado también porque fue muy grande la dormida. Y la barca con el tiempo se empezó a deslizar poco a poco hacia la corriente, hacia el centro del río. Y suavemente la barca se fue deslizando por el río, deslizando por el río, y el señor nunca se dio cuenta porque la corriente era tan suave, que no se dio cuenta que la corriente, o iba siendo arrastrado por la corriente. O sea, no había corriente fuerte que lo despertara por el movimiento ni nada de esto. Además, estaba muy rendido. Pero fue tan suave el deslizamiento de la canoa por el río, que alrededor de 2 o 3 kilómetros, obviamente ya iba muy arrastrado. Y la gente que estaba los turistas que estaban alrededor de la caída del río, en la catarata, empezaron a gritarle y a decirle: Señor, por favor, despierte. Pero el señor estaba dormido. Ya cuando, faltando 1 kilómetro para que el río llegara a la catarata, este hombre se despertó, y empezó a remar desesperadamente para encontrar salvarse de una muerte fija. Desafortunadamente, la historia termina no como los cuentos de hada. El señor cayó y se murió ahogado en el río Niágara al caer la catarata. Todo esto porque en algún momento se confió en que la corriente no iba a arrastrarlo, en que por ahí no había corriente. Se confió tanto que hasta se durmió. Y fue tan suave el proceso de salir de la quietud a la corriente, que ni siquiera se dio cuenta. Ahora bien, esta historia es muy parecida, o más bien es algo que nos debe hoy llamar mucho la atención, porque
en el libro de Hebreos, que es donde yo quiero que hoy vayamos, en el libro de Hebreos, y el libro de Hebreos está lleno de advertencia. Creo que es inclusive uno de los libros que más advertencia tienen. Alrededor de 14 advertencias en un libro relativamente pequeño, ¿cierto? Así que es uno de los libros que más advertencia tienen, y no son cualquier tipo de advertencia, son advertencias fuertes y muy dicientes frente al proceso, frente a la vida cristiana. Hoy yo he titulado la enseñanza pilas pues, porque esta es una advertencia. Así que, como les digo, hoy estamos enfocados en esta parte del libro. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2, 1 dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. De nuevo, voy a leer Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Muy bien, antes de comenzar o de hacer referencia al versículo de Hebreos 2.1, quiero hacerme referencia, y Samuel lo leyó al iniciar el servicio. El capítulo 1 de Hebreos es el contexto de esta advertencia que vemos en Hebreos 2.1, y es la primera advertencia que encontramos en el libro de Hebreos. Esta es la primera advertencia. El capítulo 1 resalta la grandeza, la superioridad, el poder, la majestad de Jesús. Ese capítulo 1, si usted lo lee, y ojalá que lo lea, esa es una tarea que les dejo a todos aquellos que me escuchan y que luego verán el mensaje, el mensaje a través del Facebook. Lean por favor el capítulo 1 despacio de Hebreos. El capítulo 1 de Hebreos, léanlo despacio. Porque este capítulo 1 establece el poder y la majestad del Señor. Es un capítulo que nos detalla, recrea, referencia muy bien la diferencia entre Jesús y los ángeles y la superioridad de Jesús como tal. Así que en el capítulo 1 de Hebreos, por ejemplo, nos muestra que Jesús es el verbo, o sea, es la voz, es la palabra de Dios, no la palabra, la Biblia, estábamos hablando de la voz de Dios. Y este capítulo hace referencia a Juan 1:1, cuando dice, y el verbo era, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Aquí en Hebreos capítulo 1, otra vez está haciendo referencia a Jesús como el verbo, como la palabra, como la voz de Dios. En Hebreos capítulo 1, y le voy a resumir todo lo que más o menos dice Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 habla de Jesús como también el creador. Y no podríamos decir que co-creador, porque cuando decimos co-creador, estamos refiriéndose a una persona diferente al creador, ¿cierto? Alguien que ayudó a alguien diferente al titular. Aquí no estamos hablando del Jesús como co-creador, sino Jesús como creador también. Y allí Hebreos capítulo 1 se refiere a ese Jesús como creador. En Hebreos capítulo 1 se refiere al Señor, y ese Señor en hebreo significa el dueño de todo, el heredero de todo, el dueño, propietario de todo. Así que Jesús en Hebreos lo está referenciando el autor como el creador, como el Señor, el dueño de todo, pero también lo referencia como el Hijo de Dios mismo, el Hijo de Dios mismo. También lo referencia como el único que a través de él, o el único que por medio de él fuimos perdonados. Es decir, él es el único que puede perdonar. Nadie más puede perdonar sino él. Así que está refiriéndose entonces a la situación de él como Dios, ¿cierto? Hebreos también, capítulo 1, se está refiriendo que él está sentado a la diestra del Padre, es decir, está con el Padre, es allí en el cielo. Pero también Hebreos dice que él es superior a los ángeles, porque los ángeles fueron criaturas, fueron creados. Jesús no fue, porque él es Dios. Jesús no fue creado porque él es Dios. Él es el creador. Así que él dice, Hebreos capítulo 1 habla de Jesús referenciado como alguien superior a los ángeles. Porque inclusive Hebreos 1 habla de que los ángeles le adoraron o le adoran.
Así que no puede ser catalogado como Jesús como un ángel en el mismo nivel de ángel, porque los ángeles le adoran. Jesús también en Hebreos capítulo 1 es catalogado como el Dios eterno. Recuerden que hace creo que 8 días o 15 días, no recuerdo, hablábamos de el Dios eterno, el Olam, ¿cierto? Creo que fue hace 8 días. Y también se está refiriendo al Dios, a Jesús como el que no cambia. Alguien que no cambia significa que es eterno, que es inmutable. Así que Jesús en capítulo 1 de Hebreos se está refiriendo como el Dios, como el hombre, como la persona, el personaje inmutable, el que no cambia. Y si usted lee detenidamente, esa es la tarea, vuelvo y repito que les dejo, se está refiriendo a Jesús superior a todo, todo. Y eso es como el capítulo 1 de Hebreos, es un resumen de la potestad, del poder, de la majestad de Jesús como Hijo de Dios y como Dios mismo. Hebreos capítulo 1 nos muestra a Jesús como el superior a todo, como el dueño de todo, como el creador de todo y como el que todo lo puede. Y eso lo hace para hacer énfasis en lo que va a decir de ahí en adelante. El capítulo 1, en términos literarios, es la tesis de todo el libro de Hebreos. Si el capítulo 1 no pudiéramos entender o no tuviera el significado de lo que dice capítulo 2 en adelante de Hebreos. Capítulo 1 implica la tesis central de lo que por la cual el escritor de Hebreos nos da las 14 ideas, las 14 digamos consejo, ¿cierto? Los 14 consejos que nos da allí, los 14 atenciones, alertas. Sin Hebreos, sin ese capítulo 1 no pudiéramos entender Hebreos. Hebreos 1 es importante porque muestra la grandeza y el poder del Señor. Ahora bien, el capítulo 2, versículo 1, volvámoslo otra vez a leer allí, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Por tanto, Hebreos 2:1. En otras palabras, cuando se habla por tanto, en el estudio de la palabra, en la teología o en el estudio bíblico, se habla de que cuando esta palabra existe allí, por tanto, algunas otras versiones dicen por esto, otras dicen por lo cual, otras versiones dicen así que, todas estas palabras son sinónimos y cada una de esas palabras significa la causa o el efecto más bien de algo que ocurrió anteriormente o de algo que se está diciendo anteriormente. Así que cuando la Biblia dice por tanto, se está refiriendo a por lo tanto, por esto, por lo que yo les dije anteriormente, por lo que acabo de decirles en el capítulo 1, es necesario lo siguiente, ¿cierto? Por eso quiero que lo entendamos hoy claramente, porque es importante saber esto. Esta es una advertencia muy, muy particular, pero también muy precisa para el día de hoy, para el tiempo de hoy, para los tiempos de hoy. Por tanto, entonces significa, por esto, por lo que acabo de decirles, por lo que acabo de mostrarles, por lo que acabo de decirles lo que significa, lo que es Jesús, lo que es Dios. Entonces es necesario, que es la palabra que está allí, necesario. Necesario implica que es fundamental, ¿cierto? Que es supremamente importante, que es irreemplazable. Algo que es necesario es algo que se le da un énfasis superior, importantísimo como nunca. La palabra necesario allí en este versículo implica que es algo fundamental, que es algo importante, que es algo que debes mostrar total atención a lo que oíste en el capítulo 1, pero al mensaje o a la advertencia que le va a dar el escritor. Pero ahí luego dice, por tanto es necesario que con más, esa palabra más implica sumatoria de, agregándole a, ¿cierto? Énfasis, un énfasis, a que si no lo venías haciendo lo debes hacer más, o que si lo venías haciendo, métele mucha más fuerza. Es como un esfuerzo más, es aplicar más atención a algo, más atención, más prioridad cuando se habla más allí. Así que por tanto es necesario que con más fuerza, con más vigor, ahí viene la palabra, diligencia es la otra,
Por tanto, es necesario que con más diligencia, aquí la diligencia implica empeño, implica prontitud, implica total y precisa atención. Con más diligencia implica entonces empeño, fuerza, implica mucho mayor atención, implica mayor tiempo, dedicación a la tenda. Dice luego entonces, por tanto es necesario que con más diligencia, y ahí viene el consejo, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué cosas se refiere la palabra de Dios? O Hebreos capítulo 2, versículo 1. ¿A qué cosas se refiere esto? Y se está refiriendo a lo que acaba de decir en el capítulo 1, lo que significa Jesús para nosotros, lo que significa lo que es Jesús, lo que Él es, lo que Él es. Ahora, aquí no solamente dice eso, no solamente se refiere a lo que hemos oído, sino a lo que hemos visto, lo que hemos oído, el testimonio de lo que hemos oído. Acaba de decir en el capítulo 1 todo lo que es Él, pero no solamente lo que hemos oído en el capítulo 1, sino de todo lo que hemos oído a través de la historia de Dios. A través de, y en este caso Hebreos le decía a la iglesia para la cual estaba escrita esta palabra, el autor se estaba refiriendo a toda la historia, a toda la palabra, a toda la Biblia conocida en ese momento, a toda la palabra conocida, la historia, pero no solamente la historia, sino los hechos de Dios. Atendamos lo que hemos oído, porque algunas personas, obviamente la iglesia a la cual fue dirigida no había oído o no había visto, perdón, las acciones, por ejemplo, de la liberación de Egipto, la apertura del mar, la apertura del río Jordán, el maná, todas estas cosas de las grandes obras que Dios hizo a través de la historia. Ellos no lo habían visto, pero lo habían escuchado porque esta palabra iba siendo transmitida de generación en generación. Así que no solamente era lo que Dios había hecho a través de la historia, todas las cosas que había hecho, sino que además de eso, ahora el apóstol, el escritor del libro de Hebreos le dice a los oyentes, para donde va la carta, y para nosotros obviamente, a lo que hemos oído, no olvides, atendamos lo que hemos oído, no sea, y ahí viene la advertencia, no sea que nos deslicemos. Ahora, ¿a qué cosas hoy es necesario que atendamos? Obviamente es a la palabra de Dios, obviamente es al testimonio de las grandes cosas que hemos oído, obviamente de lo que ha hecho en particular en nosotros. Hoy es preciso esta palabra, este mensaje, esta atención, esta advertencia, porque hay muchos comentarios hoy, como nunca antes. La palabra de Dios está no voy a decir la palabra de Dios, sino hoy todo lo de Dios está a la mesa servida y hay una mesa inmensa de posibilidades, diferentes platos de lo que se supone hablan de Dios. Hoy usted entra a la red, al YouTube, a Google y busca cualquier cosa y encuentra grandes mensajes, grandes posibilidades de escuchar, no voy a decir, porque no quiero decir la palabra de Dios, porque no necesariamente todo lo que hoy se hable de Dios es de Dios. Por eso se me dificulta expresarlo. Pero hoy hay una mesa grande servida con una cantidad de platos. Algunos platos de eso te pueden hacer daño. Algunos platos de eso, no todo es bandeja paisa ni sancocho. Puede que a ti te guste el sancocho y te haga bien, pero puede que te encuentres con un plato que tú nunca has comido y que no es para tu salud, no es para comer, aunque se vea rico, aunque se vea sabroso, aunque se vea agradable a los ojos, si te lo comes te hace daño. Puede que allí dentro inclusive veas un muslo de pollo, por ejemplo, pero todo lo demás es malo. Así que el muslo de pollo es la forma como te hace llamar a que te lo comas. Pero detrás del muslo de pollo hay toda una cantidad de cosas que te hacen daño. Así que hoy a las redes sociales, por el internet, por la televisión, por las emisoras, hoy estamos saturados de cosas. Y por eso hoy la advertencia es esencial en este día
diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no nos dejemos engañar de tanta palabrería y de tanta mensaje y de tantos cuentos y de tantas ideas y de tantas situaciones. Iglesia, hoy, y amigos que me están escuchando, hoy quiero traerles este mensaje porque, y no saben cuánto luché por este mensaje. Normalmente siempre estoy diciendo, Señor, dame la palabra del domingo, o cuando me toca, dame la palabra, dame la palabra. Y toda la semana pasé en eso. Me quedaba inclusive cierto tiempo esperando que Dios me hablara en algo y nada. Por allá, como el martes, sentí que iba a haber una palabra y me fui a un pasaje, pero cuando lo empecé a leer dije, esta es, pero después en el transcurso de los siguientes días, o en las siguientes días, básicamente, no me sentía bien, esta no es, y antenoche, yo le decía, Señor, dame la palabra, ya ha pasado, mañana es domingo y todavía no la tengo. Normalmente Dios me ha dado la palabra con mucho tiempo de anticipación. Y ayer en la mañana, apenas ayer en la mañana pude tener claridad sobre el mensaje. Porque es necesario, es una advertencia. Yo decía, Señor, que sea una palabra específica, que sea una palabra necesaria, que sea una palabra que realmente ayude a la iglesia, crezca la iglesia, desarrolle paz y fe en la iglesia. Y Dios me dio esta palabra porque hoy es evidentemente una necesidad de que atendamos con diligencia lo que hemos oído, porque hoy hay muchas situaciones alrededor de este mensaje o de la palabra de Dios. Hay muchas en las redes, muchas posibilidades. Y si usted no se pone firme, si usted no está atendiendo diligentemente lo que ha oído en la palabra de Dios, puede irse como este hombre que se acostó en el barco, deslizándose sin darse cuenta, y va a llegar y va a perderse. Y va a terminar creyendo cosas que no son. Hay tantas corrientes, inclusive que cristianos lo han creído. Yo hace unos días atrás escuchaba, inclusive que creo que la noticia salió desde Centroamérica, que lo del pelo, recuerden, lo del pelo, de que el coronavirus se sanaba a través de un pelito que cualquier persona pudiera encontrar en la Biblia, lo hervía y se tomaba esa agua hervida y con eso se sanaba el coronavirus. Entonces mucha gente fue a la Biblia, abría la Biblia y el diablo es tan astuto que encontraba un pelo en la Biblia. Luego lo llevaba a la cocina, hervía y se tomaba el agua. Algunos de esos murieron por la contaminación del pelo, no tanto por el coronavirus. Pero muchos cristianos creyeron en eso porque como estaba metido en la Biblia, ahí es donde está el peligro, porque como estaba metido en la Biblia, entonces todo lo que está metido en la Biblia, eso es santo. Algunos inclusive compran la lotería y la meten en la Biblia porque como es la Biblia, entonces eso nos va a... Eso no es cierto, eso es falso, eso no es atender con diligencia lo que hemos oído. Hay personas que hoy están transmitiendo o pasando de un lugar a otro o de un contacto a otro a cosas como aquella que no se dejen vacunar, porque si se dejan vacunar contra el coronavirus le van a meter el chip de la bestia y entonces una cantidad de cosas. Y muchos cristianos dicen, uy, no, qué miedo. ¿No han escuchado la Biblia? ¿No leen la Biblia? ¿Eso es cierto? ¿Comparado con la Biblia es verdad? No es cierto. Pero muchos cristianos se están dejando engañar por eso. Hay gente que ha empezado, hay personas que predican la palabra de Dios y toman como base un pasaje, pero lo forzan tanto para enseñar cosas que realmente no dice el pasaje. Pero decimos amén, gloria a Dios. ¿Acaso no estamos atendiendo lo que hemos oído, lo que dice la Biblia? Hay muchos predicadores hoy, inclusive rebelándose contra el mismo gobierno, contra los gobiernos frente a este tema, diciendo que la iglesia está siendo perseguida, que esto es una trama, que esto es otra cosa. ¿No hemos oído la palabra de Dios? Así que en esta mañana, mis queridos amigos y hermanos, lo interesante, lo importante de todo esto es, no sea que nos deslicemos, deslizarse. ¿Cuál es el peligro de deslizarnos? ¿Qué significa deslizarse? Deslizarse significa salirse del punto de amarre.
soltarse del punto de amarre. ¿Cuál es nuestro punto de amarre? El punto de amarre de cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El punto de amarre nuestro es la palabra. No hay otro punto de amarre. Ustedes ni siquiera pueden amarrarse de lo que yo diga que no sea palabra de Dios. Ustedes no pueden amarrarse de un libro que sacó un autor muy bueno, por muy bueno que sea el libro. Ese no debe ser su amarre. Usted no puede amarrar su fe y su relación con Dios basados en lo que dice un pastor o un predicador determinado. Hay muchos buenos predicadores y hay famosos predicadores que no necesariamente son buenos predicadores. O sea, hay buenos predicadores, pero hay muchos famosos predicadores que no necesariamente son buenos predicadores, porque un buen predicador nunca suelta o más bien nunca dice algo contrario a la palabra de Dios. Así que en esta mañana, sí, yo quiero decirles que el punto de amarre nuestro es la palabra de Dios. Si usted suelta la palabra de Dios, si usted no pone atención a lo que ha oído y ha leído, lo más probable es que, como dice Hebreos, se deslice, se suelte y se deslice. Sin darse cuenta. Lo peor de todo es que lo va haciendo sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Ese es el peligro más grande, es que cada persona que se va soltando del amarre de la palabra, sin darse cuenta, lo va haciendo. Hebreos 4.1, que es el otro pasaje, Hebreos 4.1, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Otra vez repito, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Este pasaje se está refiriendo a lo delicado que es, soltarse de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque muchos de los que hoy están en una secta o de los que han inventado una secta, no lo hicieron de un momento a otro, no lo hicieron bruscamente, no. Poco a poco se fueron soltando, poco a poco fueron interpretando la palabra de Dios a su amaño y a su antojo. Y luego fueron justificando eso como una verdad. Y al tiempo se la creyeron como una verdad. Y luego, no solamente se la creyeron ellos como una verdad, sino que luego fueron poco a poco engañando a otros. Y hoy vemos esas sectas con millones de seguidores. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué siguen? ¿Por qué están detrás de eso? Porque hoy ese amarre que en algún momento debieron tener, que era la palabra, lo hicieron a favor o lo amarran en ese hombre o en esa persona que inventó esa secta o ese grupo o esa doctrina o esa filosofía o esa idea. Por eso la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lean el Salmo 119, que es una poesía a la palabra de Dios, lo importante que es la palabra. Salmo 119. Así que es muy importante en esta mañana, mis queridos hermanos, que hoy al estar expuesto, porque estamos expuestos, hoy no solamente escuchamos la palabra. Hace 3 meses atrás íbamos a la iglesia y escuchábamos la palabra, casi no estaba uno pendiente como del internet para escuchar y para esto, pero hoy estamos expuestos. Todos los cristianos están expuestos a toda cantidad de doctrina y a toda cantidad de filosofía y a toda cantidad de ideas raras y extrañas. También estamos expuestos a mucha palabra buena. Pero si no sabemos, si no ponemos atención, si no entendemos que nuestra ancla es la palabra, lo más probable es que no sepamos diferenciar entre una y la otra, y poco a poco nos vamos dejando arrastrar por la corriente, porque puede que como los horóscopos, algunos nos hablan lo que queremos oír y empezamos a seguir a los que queremos oír, pero no queremos escuchar la palabra que nos confronta, que nos dice: deja esto, suelta esto, cambia esto, sino aquella que
me beneficia a mí en mi ego y que me enriquece inclusive y que me permite seguir, pero amarrado al pecado o a alguna situación en mi vida. Ese tipo de mensaje cala mucho. Pero ojo, por eso Hebreos 2.1 nos dice, pilas, pilas pues, atendamos con diligencia, atendamos con pronta diligencia a esta situación. No sea que nos deslicemos, que no nos vayamos dando cuenta. Hay algunos personajes en la Biblia que lo hicieron. David, el rey David, se descuidó y cayó en pecado. Ustedes saben la historia. Y si no la saben, léanla. Están en primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes. Esta palabra, ya hay unos, el salmista David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, también cayó, también pecó, se dejó deslizar. Asaf, si ustedes leen el libro, el Salmo 73, se darán cuenta que Asaf estuvo a punto de caer también. El Salmo 73 empieza a decir que ¿qué sentido tiene buscar a Dios, amar a Dios, ser fiel a Dios? Y yo no prospero, a mí no me va bien. Y él dijo, de pronto empiezo a mirar a la gente que no ama a Dios, que se burla de Dios, que antes me hacen bullying a mí por ser cristiano, y va prosperando. Y entonces yo dije, ¿qué sentido tiene de ser fiel a Dios, seguidor a Dios? Pero me va mal, no tiene esto sentido. Y él empezó a pensar en eso, y gracias a Dios, en algún momento cuando se estaba yendo por la corriente, antes de que la corriente lo arrastrara del todo, pensó y dijo, hasta que, viendo el final de ellos, dije, no, el final de ellos es diferente al mío. Aunque yo esté sufriendo ahora, su final va a ser de sufrimiento, en cambio el mío va a ser diferente. Así que lo que hizo Asaf, a pesar del sufrimiento, fue aferrarse de nuevo, casi se estaba soltando del punto de amarre y otra vez se volvió a amarrar. Pero Asaf estuvo a punto de deslizarse. Gedeón en 8:27, un hombre que Dios llamó para liberar al pueblo de Israel, un hombre que liberó y que hizo grandes obras. Llegó un momento en que hizo por allá una conquista y pidió oro e hizo un efod. ¿Y saben qué pasó después? Que Gedeón se desvió y empezó, y no solamente él, sino el pueblo, porque empezaron a adorar, en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar al efod de oro que él construyó. ¿Cómo es posible que un hombre como Gedeón, viendo el poder de Dios, viendo cómo Dios estuvo con él, de un momento a otro deja de adorar a ese y adorar a un efod? Sansón también se deslizó. El apóstol Pedro también se deslizó. ¿Recuerdan antes de la cuarentena a los que van físicamente al templo, que estábamos viendo una serie del apóstol Pedro? Él también se deslizó. La iglesia de Éfeso y la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, la Biblia dice, por cuanto has olvidado, por ejemplo, la iglesia de la Odisea dejó de buscar a Dios, la iglesia de Éfeso dejó de amar a Jesús. Esas iglesias no era que nunca habían amado, no, ellos en algún momento buscaron a Dios, amaban a Jesús, pero en algún momento se desligaron del amarre y empezaron a deslizarse suavemente hasta perder el rumbo de su vida. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. El que esté amarrado, mire que no se deslice. Poniéndolo en términos de la enseñanza de hoy, el que esté amarrado, mire que no se deslice, que no se suelte. Lo que está diciendo es, pilas con el amarre, o sea, mantén los ojos puestos en el amarre para que nunca nada ni nadie pueda soltarlo, pueda sacarte de allí donde estás amarrado. Ni una doctrina, nadie puede soltarte de allí. Por eso tienes que estar mucho cuidado, muy pendiente de esto. Y es el tiempo entonces, mis queridos hermanos, que yo no sé, porque pueden haber muchas circunstancias que te pueden deslizar. Un problema te puede deslizar. Un problema en la familia te puede hacer deslizar. La situación financiera de hoy te puede deslizar. Perdiste el empleo, eso te puede hacer deslizar, porque empiezas a pedir, Señor, y entonces, yo qué tal cosa, yo como Asaf, ¿cierto?
Y si estás buscando empleo y no te lo ha dado, entonces tú empiezas a decir, ay Señor, ¿y entonces de qué sirve esto? Ojo con deslizarte. Viendo tanta cosa en la televisión o en las redes sociales, viendo tanta mensaje con que nos bombardean a través de esas cadenas que mandan, pilas con eso, pilas con eso. No todo lo que viene y que habla de Dios nos lleva a aferrarnos a Dios. Por el contrario, el diablo es tan astuto que muchas veces mete cosas de Dios para hacernos deslizar suavemente. Por eso, mis queridos amigos y hermanos, el mensaje de hoy es una advertencia. Estamos siendo bombardeados por tanta información que pueden hacernos creer cosas que no son ciertas, que no son bíblicas y que no pueden llevarnos a nada, sino por el contrario, sutilmente están haciendo que nuestras amarres se estén soltando. Así que esta mañana mi llamado es el mismo llamado de Hebreos 2:1. Pilas pues, no sea que cojas te lleve la corriente y caigas a la cascada del Niágara y pierdas todo lo que has hecho. No te dejes distraer por nada, no dejes de orar. Si alguien dijo esto, no dejes de orar. Si alguien dijo esto otro, no dejes. Si algún predicador dijo semejante cosa, ve a la palabra, ese es el ancla, compáralo con la palabra. Si eso es igual o está de acuerdo a la palabra, di amén. Si no, aunque diga de Dios, aunque hable de Dios, si no está de acuerdo a la palabra, no lo aceptes, no lo aceptes, porque es necesario que con diligencia atendamos lo que hemos oído. Y hoy has oído una palabra de Dios que está basada en este pasaje. Atiende la palabra, no te dejes deslizar, no te descuides por nada, no te descuides por el problema de los hijos, por el tiempo, no saques excusa tampoco, porque las excusas son el mayor cuchillo para romper el lazo con que estás amarrado. La excusa es que estoy cansado, es que no tengo tiempo, es que esto otro, es que esto no acepte las excusas, porque es el mayor cuchillo desfilado que tiene para soltarte. Que es que los miércoles no puedo estar reunido, pastor, porque esto y esto. No, esa es excusa, eso es excusa. Saca tiempo para el Señor, saca tiempo para Dios, saca tiempo porque te estás deslizando, te puedes deslizar. Ojo, te puedes deslizar. No hay excusa para no estar metido en la búsqueda de Dios. El trabajo no me puede separar. Recuerde lo que dice la Biblia. Nada me puede separar del amor de Dios. Y una forma como yo demuestro el amor de Dios es estar allí conectado, es estar buscándole, es estar sacando tiempo para orar, es estar sacando tiempo para leer la Biblia, es sacar tiempo para Él. Así que no pueden decirme que no tengo tiempo porque estoy muy ocupado, porque esa no es razón por la cual no buscas de Dios. Lo más probable, y déjame decírtelo hoy claramente, es que te estás deslizando y no te estás dando cuenta. Y te justifica diciendo, es que no tengo tiempo. Y te sientes tranquilo. Te estás deslizando. Cualquier excusa que tú sacas para no orar, para no hablar, para no orar, para no leer la palabra, para no conectarte inclusive en nuestros servicios, para no estar atento, estás deslizándote. Así que quiero terminar en esta mañana diciéndote, es tiempo de estar atento solo a la palabra de Dios. Es tiempo de estar, yo quiero que mires dónde está amarrada tu vida y qué tan amarrada está. Porque puede que haya tanta bombardeo en tu vida que hoy se esté soltando, o puede que hoy ya estés deslizándote por el río, o puedes que hoy ya estés llegando a la caída. Así que es tiempo de estar atentos. Es tiempo de estar atentos. No te descuides por nada.